días, nos encontramos en una emisión más de Unisantoto Radio. Hoy tengo el gusto de ser acompañada de las estudiantes de la Facultad de Negocios Internacionales, Jessica Lozano, Adriana Castillo y Mónica García. En la emisión de hoy vamos a hablar sobre el tema de el fin de la pobreza, cómo lograrlo en nuestro tiempo. En nuestro tema, pues para poder conseguir cambios globales sin cambios estructurales en el sistema económico, puede parecer que pues la actividad es peregrina pero no es baladí. Baladí es un término que esto significa que es de poco valor o muy insignificante. Pues según esta idea que di anteriormente, se respalda que en el hecho de que los seres humanos cumplieran lo que dicen, pues se reduciría la pobreza. Pero pues como es un hecho que es de suma responsabilidad, no solamente individual, sino también grupal, entonces se dice pues que se habría podido, porque las personas no están pensando grupalmente y se centran en enriquecerse solamente ellos. Pues a medida que el tiempo ha pasado, el pensamiento humano ha cambiado y las normas, los derechos y los deberes han sido impuestos pues para mejorar el bienestar de la humanidad. Las sociedades con un rango económico alto son producto de avances prolongados y acumulativos. En cambio, los países pobres, que tienen una serie de contras para que los países pobres puedan desarrollarse, cuentan con una serie de pros y una serie de contras. Los contras son el clima, las epidemias, el ambiente, las zonas geográficas, pues que le impide el crecimiento y el desarrollo a estos países. Pero para aquellos países que el desarrollo económico es alto, no es el mejor, existen varias alternativas pues que pueden ayudar al país a un punto de salvación, como que inviertan en tecnologías, en la inversión exterior, las compras de patentes y pues entre otras. Es obvio pues que pueden existir obstáculos que impidan que pues algo positivo económicamente suceda en el país, como es la ruindad de los ricos. Para que los países puedan iniciar un crecimiento y una integración entre ellos, debe ser de una forma competitiva en los mercados mundiales, y el proceso se debe realizar que consta de unas 5 fases, que son el diagnóstico diferencial, el plan de inversión, el plan económico, el plan de los donantes y el plan de la gestión pública. Estos planes reúnen a distintas organizaciones y agencias del desarrollo internacional que ayudan a definir las prioridades locales, aumentan la conciencia pública y moviliza a los grupos comunitarios. La clave de esta inversión es igual en todas partes. Las claves son que se debe tener en cuenta la infraestructura, el capital humano, que se divide en áreas importantes como el sector agrario, la salud, la educación, la energía, el transporte, comunicaciones, el agua potable segura e instalaciones de saneamiento. Para que aquello se pueda pues realizar, se debe tener en cuenta que se deben presupuestar los costes y prever las aportaciones a lo largo del tiempo. También conseguir que los recursos financieros que sean necesarios. La economía es muy compleja, con gran potencial de inestabilidad, y además es muy sensible a las condiciones del entorno. Bueno, entonces, Mónica, cuéntame qué se debería hacer para desarrollar planes estratégicos para que las exportaciones de dichos países aumenten. Hola Adriana, pues yo pienso que es un poquito difícil como que combatir y pues ponernos a un nivel igual que por ejemplo China, que es una potencia mundial, y pues es muy difícil. Entonces a mí me parecería que sería hacer y organizar como planes estratégicos, pero serían a un largo plazo, porque pues eso es muy difícil llegar a tener la misma
el mismo nivel de manufactura, de tecnología que ellos tienen. Entonces sería como y que podamos pronosticar estrategias para que podamos dar empleo, ¿sí? Para que los niveles de pobreza puedan bajar de esta forma. Jessica, ¿y tú qué piensas de los países en vía de desarrollo? ¿Por qué son vulnerables? Hola Adriana, hola Mónica. Pues mira Adriana, lo que creería es que, los países en vía de desarrollo frente a los desarrollados tienen demasiadas desventajas, ya que, los países desarrollados tienen una moneda fuerte, una economía estable y una política en crecimiento. Bueno, y también creería que podemos ver que la mayoría de la pobreza mundial está en los países, en las zonas rurales, ya que ellas son las primordiales en la agricultura. Entonces estas tienen como déficits de arancelarios, porque al entrar a países como lo son Estados Unidos o China, tienen que pagar demasiados aranceles. Pero estos mismos países hacen como ellos los subsidian. Entonces Jessy, pero no entiendo, entonces, ¿qué está pasando con los TLC? Pues se supone que cuando tú firmas un tratado, los dos países que lo firman tienen cierto beneficio, ¿no? Bueno, y lo que pasa es que esos países que tienen los TLC suministran subsidios para la gente rural, pero al momento de entrar les suben a los alimentos para que no ganan. Y los estados tampoco ayudan a las poblaciones rurales. Es que yo digo que parte de la pobreza y uno de los elementos fundamentales de que haya tanta pobreza es la desigualdad y la falta de equidad que brindan los estados, los mandatarios. Y si hablamos de Colombia, pues tenemos que tener en cuenta que Colombia es uno de los países que están en la tabla de porcentajes mundial como uno de los países pobres que hay en el mundo. Cuenta con un índice de pobreza del 30.1%. Y supuestamente las estadísticas que nos brinda el DANE en los últimos años ha bajado un 9.3%. Y estos porcentajes han tenido cierto impacto a nivel internacional porque 156.000 personas dejaron de ser pobres en los últimos 3 años. Mónica, eso es impresionante. O sea, Mónica, que en el último milenio se ha hecho de todo por erradicar la pobreza mundial. Pues a mí me parece que, por ejemplo, en el caso de Colombia, sí hay ciertas herramientas que están utilizando para que las personas de bajos recursos tengan una vida digna. Y pues también pienso que los ricos en Colombia tienen ahora más dinero y van a seguir teniendo más dinero, y los pobres van a perder lo poco que tienen, porque no hay equidad económica. Y ya saliéndonos de Colombia, analizamos las causales del por qué la pobreza existe. Pues para mí la pobreza existe primero por la falta de equidad. ¿Tú, Jessy, qué piensas? Yo diría que por las guerras. Vemos que por lo menos en Nigeria y países como el África Abajo existen debates de poder. La mayoría de donde se centró el mundial, si se acuerdan, eran personas de demasiado dinero, y podemos llegar a ver que en África, la parte baja, Suráfrica, está lleno de gente pobre y que pasa hambres, y también las guerras como es en Irán y en Irak. También hay que destacar la guerra de Corea del Sur con Corea del Norte. Eso nos afecta mucho y afecta pues mundialmente. Porque fue como una toma de poder, no fue como un hegemón por su población, y lo que hicieron fue devastar la mitad de la población sin darse cuenta que los están dejando en la pobreza absoluta. Y es que, como lo ha dicho Mónica y Jessica, esto es una base estructural en donde hay contras para poder erradicar la pobreza, y otro factor de ellos es la corrupción, en donde no hay un buen gobernante, una buena persona que sepa aprovechar los recursos y la riqueza de cada país. Pero Adriana, a mí me parece que tú tienes un enfoque muy realista, ¿no? ¿Y por qué tú dices eso?
¿Por qué te estás enfocando en el poder? Porque estás diciendo que falta de gobernantes, falta de saber gobernar el país y se están centrando solo en tener poder. Y eso se basa en el enfoque realista. Y es que, pues como nos podemos dar cuenta, ahorita los países desarrollados están sufriendo crisis. ¿Y qué están haciendo los países en vía de desarrollo? Aliándose entre ellos para poder explotar sus recursos, poder exportar e importar sus productos. Ah, ya te entiendo. O sea, tú estás hablando más o menos de descentralización. Pues para mí descentralización es eso, dejar de depender de los países grandes. O sea, nosotros ya, los que estamos en vía de desarrollo, ya estamos aliándonos para que armar un bloque grande y poder desarrollarnos o algo así. Bueno, niñas, aquí estamos para tratar el tema de cómo erradicar la pobreza, de cómo solucionar este problema. Creo que todas tenemos un punto de vista muy diferente y todas podríamos presentar nuestras ideas para encontrar una solución al tema. Entonces, Mónica, ¿tú qué harías? Pues Adriana, la verdad, es muy difícil esa pregunta. Sí se pueden hacer muchas cosas, pero llegar a erradicar la pobreza mundial es muy difícil. Lleva años, entonces pues yo iniciaría con una ayuda comunitaria mundial, no sé, donde ayudáramos a las personas de bajos recursos pues de todo el mundo, por ejemplo África, teniendo en cuenta también los países de Sudamérica, así. Además, desde que las personas, ellas deben tener en cuenta desde que un país preste buena educación, las personas van a tener buenas bases para adaptarse a un mundo de valores, que haya conciencia de ayudar a los demás, de cuidar el medio ambiente, porque en la educación yo creo que las personas deben tener esa ideología, deben pensar de esa manera, de que no sean gente ignorante, sino gente capacitada para combatir la pobreza, que es un problema bastante grande y muy extenso. Pero a mí también me parece que la pobreza inicia desde uno mismo. Si uno se considera una persona pobre, no va a ser feliz. Eso lo dice el presidente Pepe Mujica. ¿Han oído hablar de Pepe Mujica? Es un buen presidente. ¿Y cómo está muy presidente? Lo trajimos al estudio. Señor presidente, usted es considerado el presidente más pobre. ¿Usted qué opina sobre la pobreza? Pobres son los que precisan mucho. Esos son los pobres. Y esta definición no es mía, de Séneca, es de estoica, es más vieja que entonces, lo de pobreza es relativo. Lo que pasa es que la gente adora determinadas cosas. Porque el desastre de África subsahariana repercute en nosotros. El desastre de Centroamérica repercute en Estados Unidos. No, es inútil. Queremos compartimentar, queremos construir alambrado y muro y que la desgracia quede de aquel lado y nosotros tener una tacita de Madrid. Es imposible. Europa termina café con leche. Es cuestión de tiempo. Señor presidente, entonces ¿usted cómo está luchando contra esto? Estamos luchando por los mismos fines con otros medios. En el fondo, la justicia social, una sociedad que sea más justa, pero diría que en aquel tiempo, hijos de nuestro tiempo, lo veíamos de otra manera, en un mundo que era distinto. Y había una cuota de idealismo en nuestra parte, muy fuerte, y subestimamos las dificultades de la tarea. Y tal vez no medíamos cosas, y yo personalmente fui mío. No se puede sacrificar la vida, que es casi un milagro que tiene la gente,
tras de la idea de que dentro de 30 años voy a tener un mundo mejor, hermoso. No, pará. Tipo, la vida que tiene y el paraíso que tiene es esto. Muchas gracias, señor presidente, por su aporte, por sus ideas y por prestarnos tiempo para darnos su valiosa entrevista y brindarnos su compañía el día de hoy. Sabemos que su agenda está demasiado ocupada, entonces... Realmente apreciamos que nos hubiera acompañado hoy y hubiera hecho parte de este programa radial. Agradecemos su compañía, su tiempo, señor presidente. Con esto culminamos el día de hoy la erradicación de la pobreza, las opiniones sobre esto. Y gracias por sus opiniones a Adriana Castillo, Jessica Lozano y Mónica García. Niñas, muchísimas gracias por sus opiniones, por prestarnos un poco de su tiempo. No, gracias a ti por ayudarnos a realizar este programa. Es muy importante para nosotras y pues realmente para nuestra carrera toma un buen camino. Es bueno porque tomamos conciencia. Gracias por invitarnos el día de hoy. Y con esto nos despedimos el día de hoy en Unisantoto Radio. Gracias por escucharnos.